Cuarto día de esta semana de prédicas sobre la pasión. Y nos dice el profeta Isaías, verdaderamente ha cargado sobre sí nuestros males, ha llevado nuestros dolores y le hemos mirado como un leproso, como uno al que Dios hubiera maldecido, como a una persona despreciada, cuando en realidad ha sufrido las llagas por nuestros delitos. Sobre él ha recaído el castigo a nosotros destinado, el castigo que nos devuelve la paz con Dios. Por sus moraduras somos sanados. Éramos como ovejas errantes. Todos se habían apartado del camino recto y el Señor puso sobre él las iniquidades de todos. Si amas a Cristo crucificado, cuando veas ese crucifijo, si amas el corazón de Jesús, entonces tienes que espiar. El amor no se manifiesta de ninguna otra manera a Dios, no con palabras, no con afectos, no con sentimientos, reparando el pecado, porque eso es el centro de la Semana Santa, de la Pasión, expiación. Es la tarea que llevó a cabo Jesús, la tarea que su Padre le encomendó. Y la pasión no es otra cosa que esta perfecta obediencia de Jesús a su Padre. Porque el pecado es una ofensa a Dios que aparta al alma de la amistad con Dios, de la vida en Dios, del amor puro que solo se puede obrar movido por Dios. Un alma en pecado es un ser que se destruye a sí misma, pues su pecado denigra el amor de Dios con que fue creada y pone un dique de contención con Dios que impide que la gracia llegue a ella. El pecado trae de Dios castigo en su justicia y trae también una vida solamente dedicada a crecer en lo humano, en lo material, en lo carnal, en la superficialidad de la vida, apartándose del fin espiritual de la vida para que el hombre, por el que el hombre ha sido creado. Jesús vino a expiar el pecado del primer hombre. El centro de la Pascua, la expiación del pecado. Porque no basta con el sacramento de la penitencia, te confiesas y después hay que reparar el pecado que has
cometido. Una cosa es que Dios te perdone ese pecado, otra cosa es que lo espíes. Jesús espió el pecado del primer hombre. Tú no tienes que espiar ese pecado. Tú tienes que unirte a Cristo, a su sacrificio, para expiar tus pecados, el de tu cónyuge, el de tus hijos, el de la iglesia, la jerarquía, los religiosos, el de la humanidad, que sigue pecando en los mismos pecados que cometió el primer hombre, porque el hombre nunca aprende de sus errores y los comete una y otra vez, porque es así de estúpido y de idiota. Tiene la inteligencia propia de un hombre sin Dios, que no entiende la verdad, que no busca la verdad y que siempre está dando vueltas a sus pensamientos. Ese es el idiota. Jesús vino a expiar el pecado del primer hombre. Y su pecado fue doble. Pecado de hibridación, por el cual el primer hombre, formó una nueva humanidad no querida por Dios, los hijos de los hombres, es decir, almas encarnadas en cuerpos hibridados, cuerpos de animales. Es un pecado contra la raza humana, porque Dios quería una humanidad pura en su carne, no hibridada, y esta humanidad la concibió solamente la primera mujer, los hijos de Dios. Desde el pecado original, la humanidad se divide en hijos de Dios y en hijos de los hombres. Y Jesús vino a expiar este pecado en concreto del primer hombre. Y vino a expiar el segundo, que es el pecado de manipulación, por el cual el primer hombre, con todos los demonios a su disposición, manipuló toda la creación, animales, plantas y al mismo ser humano, y fue un pecado contra la creación de Dios. El primer hombre pecó contra el Padre. Fue el primer hombre el que pecó, no fue la primera mujer, y fue contra el Padre. Y para expiar este pecado no basta cualquier cosa, sino aquella que el Padre quiere que se haga para reparar, para expiar el pecado. Y entonces manda a su Hijo, que es el que debe expiar el pecado del primer hombre, un varón, porque pecó un varón, tiene que expiar otro varón. Y manda a Jesús, y manda, y lo manda Jesús como sacerdote. Jesús expía el pecado del primer hombre como sacerdote, siendo el pontífice sin mancha, encumbrado por encima de los cielos. Y en consecuencia, el sacerdocio es solo para los varones, no para las mujeres, y para expiar los pecados.
Está hecho para eso. Un varón que expía los pecados de la humanidad. Eso es el sacerdote, eso es Jesús, el expiador. La mujer no tiene que expiar ningún pecado de la primera mujer porque ésta no pecó. Tiene que expiar los pecados de sus hijos si está casada, o los pecados de la iglesia si está soltera, o de la humanidad. Jesús, un varón, sacerdote, y por ser el pecado de hibridación, un pecado de carnes, ¿cómo hay que expiar este pecado? Jesús lo expía negando la descendencia propia. Cada pecado que se hace hay que expiarlo según sea el pecado. No vale cualquier reparación ante un pecado de mentira como lo expío, diciendo la verdad, lo contrario a lo que es el pecado. Jesús expía el pecado del primer hombre, siendo varón, sacerdote, y negando la descendencia propia, no mujer, no hijos de carne y sangre. La naturaleza humana de Jesús no podía hallar desposorio con carne mortal, porque tener un hijo con una mujer hibridada es impedir la expiación del pecado del primer hombre. No se puede de esa forma obedecer al Padre, porque el pecado es un desorden en el orden que Dios ha puesto. Y para quitar ese desorden hay que hacer lo contrario a lo que hace el pecado. Y por tanto, una consecuencia, el sacerdocio es para el varón sin mujer, para dedicarse a expiar los pecados de los hombres. Y por tanto, un sacerdote con mujer no expía nada y no es sacerdote. Esta es la enseñanza de Cristo, que es el varón de dolores. Y si un varón quiere tener mujer, entonces que no sea sacerdote, sino que con la mujer busque los hijos que Dios quiere, que los eduque como Dios lo quiere y que expíe junto con su mujer los pecados de sus hijos, porque es responsable de los hijos que trae al mundo. Porque solamente expiando los pecados de los hijos puedes llevar a tus hijos al cielo. Esto es la expiación. El pecado exige expiación, que muchos católicos no entienden esta doctrina. Y hoy día no se habla de esto, de la reparación, de la expiación que se hace con dolor en el amor, como lo hizo Cristo. Jesús viene a expiar las desobediencias del primer hombre. Y por eso Jesús, lo repito una vez y otra, es sacerdote
varón sin mujer, dedicado a espiar. Esto tiene que ser todo sacerdote, toda jerarquía. He abandonado mi cuerpo a los castigadores, continúa Isaías, mis mejillas a quien me apaleaban la barba. No he apartado la cara de quien me ultrajaba y me cubría de esputos. Todo el pecado, todo el pecado está sobre los hombros de Jesucristo. Todo el pecado, porque Él vino a cargar con todos nuestros pecados. Era la voluntad de su Padre, porque el pecado fue contra el Padre y lo espía el Hijo. Y el Hijo lo espía yendo a la cruz, muriendo en una cruz, porque así lo quiere su Padre. Y es el querer del Padre, es el pensamiento del Padre. Y hay que obedecer ciegamente este pensamiento. Es lo que hace Jesús. Se podía espiar de muchas maneras, solamente con derramar una gota de sangre. El Padre dice, no, hay que vaciarse todo entero, hay que prensarse. La única manera de expiar el pecado del primer hombre es por el cual, primero, la tierra está maldita, los efectos del pecado. Y segundo, el hombre trabaja con sudor y la mujer pare con dolor por la hibridación. La única manera de reparar estos, estos dos pecados del primer hombre, la hibridación y la manipulación, muriendo en la cruz, derramando toda su sangre. Obediencia perfecta al Padre. Esto es Jesús, esto es el centro de la Semana Santa. Y por eso cuando veas al crucificado, repara tus pecados. Ese es el amor verdadero. No te quedes en sentimentalismos que no llevan a ninguna parte. Y nos dice el Salmo 22, estoy rodeado de muchos becerros, de muchos toros. Contra mí han abierto sus fauces para despedazarme como leones que desmiembran y rugen. Me he derramado como el agua. El pecado es un toro que destroza la vida. Es un león que lo desmiembra todo. Es la ruptura del orden que Dios ha establecido. Ruptura en el orden de la creación. Pecado contra la raza humana, contra la humanidad, y por tanto su Hijo tiene que romper su humanidad para expiar ese pecado. Esta es la justicia divina que muy pocos se entienden.
Jesús tenía que sufrir en su carne pura, sin pecado, sin hibridación, todo el peso del dolor, de la enfermedad, de la muerte, que era ponerse en una cruz. Y solamente así se repara el pecado de hibridación, el haber engendrado el primer hombre una humanidad que Dios no quería. Jesucristo tiñó sus vestiduras santas, sagradas, divinas, tiñó su carne de sangre. ¿Quién es aquel, nos dice el profeta Isaías, que avanza enrojecido, con vestidos más rojos que los de un lagarero? ¿Cómo está, pues, rojo tu vestido y tus ropas, como las de los que pisan en el lagar? He pisado en el lagar, yo solo, he pisado con furor, he hollado con ira, y la sangre salpicó mis vestidos y manchó mis ropas. Jesucristo en su pasión, con su dolor y con su amor a los hombres, tiñó sus vestiduras, porque solamente se puede hacer esto, la expiación del pecado, en el dolor y en el amor. Eso es la cruz, dolor y amor al mismo tiempo. Quien ama, sufre, y quien sufre, ama. Y no se puede amar sin sufrir. Y no se puede sufrir sin amar. Y por eso cualquier sufrimiento que no se esté en gracia no vale para nada. Es un sufrimiento ridículo porque no está sujetado, no está movido, no está pesado en el amor de Dios. El dolor y el amor, las dos piedras planas que estrujan, que presan, que exprimen la sangre de Jesús, el cuerpo para que salga su sangre, el dolor y el amor. ¿Cómo está pues rojo tu vestido y tus ropas como las de los que pisan en el lagar? Es que me han prensado el dolor y el dolor de la justicia divina y mi amor por los hombres. El Padre y los hombres me prensan y sale la expiación. Jesús es el racimo prensado que entró hermoso en el trujal, pero que después era papilla exprimida sin jugo ni hermosura. Como dice el profeta Isaías, me derramo como agua, mi corazón es como cera que se derrite. El amor y el dolor exprimen el corazón de Jesús. Seco está como un tejón mi paladar, porque estoy prensado. Mi lengua está pegada a las fauces y me han echado al polvo de la muerte. Así queda una uva exprimida, seca, para tirarla a la basura. Eso es Jesús en su expiación.
en el dolor y en el amor. Y por eso no hay en él hermosura que atraiga las miradas. No hay en él parecer. No hay en él belleza que agrade. Eso es lo que deja el pecado. Mirar a Cristo crucificado es mirar la obra del pecado. El que peca es un ser sin hermosura, sin belleza, sin orden. Es una piltrafa de hombres. Jesús tomó todo el pecado de la humanidad y quedó así, sin belleza, sin hermosura. Y lo tomó por amor a ti, por amor al hombre y para cumplir en el dolor la justicia de su Padre. Justicia y amor, una sola cosa en Jesús. Y por eso de ahí nace la misericordia del Padre. Esto es la pasión de Cristo, amor y dolor al mismo tiempo. No se pueden separar. El corazón perfecto de Jesús se ha convertido al cargar con el pecado semejante al que una vida desordenada lleva. Una vida sin orden, una vida en la muerte, una vida enferma, una vida en una locura. No es lo que estamos viendo hoy día, el mundo loco por causa de su pecado. A esto lleva todo pecado. Y esto es lo que Jesús muestra al hombre en el Calvario para que se medite, viéndola él crucificado. ¿A dónde nos lleva el pecado? Ahí está, en el crucificado. ¿Qué es eso de ofender a Dios? Ahí está, mirando a Cristo. Se puede entender qué es la ofensa a Dios, que eso es el pecado. En el Calvario Jesús no tuvo piedad ninguna. Una manada, una jauría de perros me asedia. Ni un jirón de su carne queda sin dolor. Sus huesos chirrían dislocados por el infame estiramiento al que está sometido por los clavos. Jesús está colgado de pies y manos, clavado. Ahí está su cuerpo perfecto para el mundo, para que todos puedan contar sus huesos, su ser, que a pesar de tener todo el pecado, cargando con todo el pecado, y a pesar de mostrarse sin hermosura, sin belleza, sin orden, una piltrafa humana, a pesar de eso, sus huesos enteros, su humanidad no se pervirtió, no se rompió. Señal de que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Porque el hombre que peca, el demonio que peca, transforma su ser en algo monstruoso.
sin orden, se rompe en su interior. Jesús no se rompió en su interior. Todos pueden contar sus huesos. En esa Semana Santa miren a Cristo en la cruz y sepan reconocerse en Él, su pecado. Sepan ver el camino a seguir en medio del dolor que los pecados de la Iglesia, la falsa Iglesia y de esta humanidad infligen actualmente a Dios. La belleza del Redentor, la belleza de Dios estaba en esa máscara de tortura que es Jesús crucificado. Ahí resplandecía la belleza de Dios. La belleza de la vida en ese cuerpo que agonizaba y que moría por amor a ti, no por misericordia. Cristo te ama. El Padre tiene por ti misericordia gracias a que Cristo te ama. Y Cristo te ama porque carga en sí con todo tu pecado. Todos, no queda ni uno fuera. Jesús cargó sobre sí nuestros males, ha llevado nuestros dolores, ha llevado el castigo que merecíamos del Padre. Y por tanto, aquel que piense que ha aportado algo a la humanidad con su vida, con sus pensamientos, con sus obras, con sus inventos, es que no ha entendido nada de lo que es la obra de Cristo, que es expiar el pecado del primer hombre que va contra el Padre. Y por eso Cristo después levanta su iglesia, la obra de su iglesia, que es para que las almas unidas a Él puedan expiar los pecados de la humanidad que continuamente va a repetir los mismos pecados del primer hombre. Pecado de hibridación, pecado de manipulación. Para eso es la iglesia, para reparar con Cristo los demás pecados. Hubo un hombre que pecó contra el Padre, el primer hombre. Su pecado lo expió el Hijo del Padre. Hubo un pueblo que pecó contra el Hijo, el pueblo judío, y su pecado lo expía el mismo pueblo judío que está ahora por todo el mundo, sin nación, con un templo destruido. Lo que han construido en Jerusalén, en Israel, es lo propio del demonio, eso no es de Dios, porque el pueblo judío va a entrar en la iglesia después, al final, no ahora. Ahora tiene que seguir espiando el pecado contra el Hijo hasta reconocerlo, porque eso es espiar un pecado. Termino por quitar mi pecado y entonces reconozco al Mesías como Dios. Y hasta que el pueblo no espíe sus pecados, no va a entrar en la iglesia.
Y una iglesia, una jerarquía ha pecado contra el Espíritu Santo, porque la iglesia es la obra del Espíritu en la jerarquía y en los fieles. La iglesia es la obra del Espíritu y por eso Cristo mandó el Espíritu Santo en Pentecostés para levantar la iglesia, y quien peque contra el Espíritu Santo, entonces no hay perdón del pecado, no hay expiación. Luego ahora tenemos una falsa iglesia que va camino de la condenación eterna. Muy pocos se van a salvar de esa falsa iglesia. Todo pecado trae la justicia divina, de una manera o de otra. Y la humanidad solamente necesita hombres que reparen las ofensas a Dios que muchos hombres hacen en esta vida. La vida es solamente para eso, para reparar los pecados. La vida en esta tierra que está maldita es para expiar los pecados. Aquí no se viene a otra cosa. No se viene a llenarse de ciencia y tener un negocio y tener tierras y tener cosas. Se viene a una lucha espiritual. Se viene a salvar y a santificar las almas y no hay más. Vienes sin nada a este mundo, te vas a ir sin nada. No hagas habitación en esta tierra. Tu habitación está en el cielo. Cuando los hombres ya no creen en el pecado o toman el pecado como un valor, entonces ya no reparan sus pecados y tenemos lo que tenemos hoy día, se vive la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo el mundo justifica sus pecados, aplaude sus pecados y los impone a los demás. Ese es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, tan común hoy día por todas partes. Jesucristo, el Redentor del mundo, fue sacrificado porque Él lo quiso. Se entregó a la muerte libremente, conoció la voluntad de su Padre y no la negó. No opuso resistencia con su juicio. Se sometió a ella libremente. Vamos ahora a rezar la oración de exorcismo contra los demonios que vienen ya del Vaticano, que es donde está lo principal en este mundo. Se levante Dios y se dispersen sus enemigos y huyan los que lo odian de su faz. Como el humo se disipa, así se disipen. Como la cera se funda al fuego, así perezcan los pecadores de la faz de Dios. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh gloriosísimo Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos en la batalla contra los principados y potestades, contra los poderes mundanales de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y semejanza, y a tan alto precio rescatados de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia, y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer y perdieron su lugar en el cielo. Fue precipitado el gran dragón, la antigua serpiente, el denominado Diablo y Satanás, el seductor del universo. Fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. Y aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángel de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos, rodea e invade la tierra entera y se instala en todo lugar con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón el veneno de su maldad, el espíritu de la mentira, de la impiedad y de la blasfemia, el letal soplo de la lujuria, todos los vicios e iniquidades. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos limpias, impías, sobre todo lo que para ella es más querido, donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad, como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloria que eres su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales. Dios te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor, y sujeta al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, y una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las naciones. In nomine Jesu Christi et in Domini nostri, in intercedente Immaculata Virgine Dei Genitici Maria, Beatum Michael Arcangelo, Beatis Apostolos Petro et Paulo et omnibus sanctis, et sacra ministeri nostri autoritate confissi, ad infestationes diabolice fraudes repellendas securia gredimur. Exultat Deus et disipentere inimici eius, et fugiam qui oderon eum faci eius, sic defuci fumus efficiam si fluicera faci ignis, simpera peccatores a faci Dei. Ecce crucem Domine et Patris adverse, vicis Leo de tribu Iuda radis David, fia misericordia tua Domine super nos, quod admonies speramus in te. Exorcizamos te omnis immundi spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursus infernales adversari, omnis de legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, eradicare e refugiare a Dei Ecclesia, animamus ad imaginem Dei conditis, a preciosum divini agni sanguine redentis, noluta altra serpens caeridissime lecip humanas genus de Ecclesiam persequi, ad ei electos escutere quare sicut triticum. Imperativi Deus Altissimus,
qui magna tua superbia te simile ad presumis, quiones homes vul salvos fieri et annessione veritatis venire. Imperativit Deus Pater, imperativit Deus Filius, imperativit Deus Spiritus Sanctus, imperativit Christus aeterne Dei Verbo caro factum, qui por saluti generis nostri tua invidia perditi, humiliave semitis son factot ordinus cat mortem, quia ecclesiam sua edificave super firmam Petra, et portas inflatat versus ea, nunqua esse perpeturus edixi, quia ea is impermansurus omnibus dievus, usio a consumatione in seculi. Imperativis sacramento crucis, omniumque Christiane fide miserorum virtus, imperativi excelsa Dei Genetrici Virgo Maria, qui super missum caput tuna primo instante in immaculata sua concessiones in sua humilitate contribit, imperativi fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli, titulumque apostolorum, imperativi martyrum sanguis, ac pia sanctarum et sanctarum omnium intercessum. Ego daco maledicte tonis lira voitia, adjuramus te per Deum vivo, per Deum vero, per Deum santum, per Deum qui sic delecit mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credet in eum non perat sed vitam aeternam. Cecate cipi humanas creaturas isci aeternam perditione veneno popinare, desi in ecclesia nocere, et ilus libertate lacios indicere, vade satana inventore magister omnis fallacia, osis humana salutis, dalo con Christo in conil in vanissimo Deus tuis, dalo con ecclesia une sante, catholice et apostolice, quam Christi sia acquisivi sanguini sui, humiliaris potenti manu Dei, contra mihi et effugi invocato novis santo et libre nomine Jesu, quam infere tremum, qui virtutes celorni potestates et dominationes subjecti sum, quam cherubim et seraphim in defensis voceran dicentis, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Domine, excelent orationem mea, et clamor meus a te veniat. Domine vobiscum et cum spiritu tuo, oremus. Deus celi, Deus terrae, Deus angelorum, Deus archangelorum, Deus patriarcharum, Deus prophetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestate naves donare vitam post mortem requiem post laborem, quia non est Deus Pater te, nec esse potes in situ creator omnium visibilium et invisibilium, cujus regnum in finis, humiliter majestatis gloriae tua supplicamus, ut af omni infernalium spiritum potestate, lacio de sessiones in ecclesia nos potente liberare, et in colomus custodire digneris, per Christum Dominum nostrum. Amen. As insidies in diabole, libera nos, Domine, ut ecclesiam tuam securativis face libertate servire, te rogamus audi nos, ut inimico santa ecclesiam digneris, te rogamus audi nos. Vamos con la bendición final. Benedictus es Domine Deus, Patrum nostrorum, et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu, laudemus et super exaltemus eum in saecula. Benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in saecula. Benedicat et custodiat nos omnipotens in misericors Dominus. Amen. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manan semper. Amén. Ya pueden acabar con la transmisión.